Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Sí, señor, muchas preguntas, muchas inquietudes. Empecemos con la ayuda del Señor. Nos llega esta pregunta desde lejanas tierras bolivarianas, dicen por ahí. Desde el vecino país nos preguntan, Pastor Carlos, Dios lo bendiga. Me gustaría... ¿De cuál país? De Venezuela. De Venezuela. Tierras bolivarianas. Ya. Nos preguntan y nos dicen, Pastor, ¿me podría explicar o aclararme si la iglesia va a pasar por la gran tribulación? Ya. Hay varios conceptos al respecto. Hay una corriente que dice que sí. Es más, estaba mirando un video donde un presunto teólogo dice que la iglesia pasará por la gran tribulación, todo porque supuestamente un israelita le ha dicho que a la iglesia le corresponde ese periodo porque desde la visión de ellos, el resto de la mujer que menciona el capítulo 12 de Apocalipsis es la iglesia. Usted sabe que Apocalipsis 12 habla de que el dragón ha soltado un río en contra de la mujer que está para dar a luz un hijo. Sí. Y pues es beneficiada. La mujer le es dada las alas de la gran águila y es llevada al desierto por 1260 días. Y dice que cuando el dragón vio que no pudo hacer daño ni a la mujer, ni al dragón, ni a la mujer ni al niño, dice, se volvió a hacer guerra al resto de la mujer. Entonces este teólogo dice que ese resto de la mujer es la iglesia, plantea él. Cosa pues que riñe, porque en el orden bíblico, cuando se dé la profecía, o se cumpla la profecía del capítulo 12 del libro de Apocalipsis, la iglesia ya está con el Señor. Ya la iglesia ha sido arrebatada. Si usted mira el capítulo 7, el capítulo 11, el capítulo 14 de Apocalipsis, va muy relacionado con el pueblo de Israel. ¿Sí? Y al leer cuidadosamente la escritura, nos damos cuenta que todos esos fenómenos que se van a dar, precisamente es en la semana 70 o en lo que llamamos el periodo de la gran tribulación. Hay otra corriente en la cual me involucro yo, que creemos lo que les fue dicho a la iglesia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo, para probar a los moradores de la tierra. Recuerde que la iglesia es mencionada en Apocalipsis hasta el capítulo 4, verso 1, donde Juan es llamado. Dice, oí una voz que me dijo, sube acá, y al instante él estaba allí. Hasta ahí va la función de la iglesia en la tierra. Lo concerniente a la iglesia. A partir del capítulo 4, hay dos escenarios. Uno en la presencia de Dios, que es donde está la iglesia, y otro en la tierra, que es donde va a desarrollar su actividad el sistema anticristiano. Juan está viendo dos visiones. Sí, señor, tiene la posibilidad de tener las dos visiones. ¿Qué ve Juan en el cielo? Un trono, y en el trono uno sentado, delante del cual huyeron los cielos y la tierra. ¿Qué ve Juan allá? Un número tan grande que nadie podía contar, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que estaban vestidos de ropas blancas, y que inclusive uno de los seres celestiales le dice a Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y Juan dice, Señor,
tú lo sabes. Y entonces la respuesta es, estos son los que han salido de grande tribulación. Algunos piensan que el decir que han salido de gran tribulación es porque estuvieron en la gran tribulación y salen de ahí. Pero resulta que en el momento que Juan está viendo allá a ese grupo de ropas blancas de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y lavados con la sangre del Cordero, y le dicen a Juan, por eso están aquí. En ese mismo momento en la tierra hay gran tribulación. Entonces, el texto es necesario entenderlo desde una visión diferente. Es decir, estos que están aquí no les tocó la gran tribulación. Porque si les hubiera tocado la gran tribulación, estarían en la tierra. Pero Juan los está viendo ¿a dónde? En el cielo. ¿Está claro? ¿Por qué creemos nosotros que no nos toca la gran tribulación? Bueno, porque cuando uno lee San Mateo capítulo 24 del verso 1 al 14, encuentra un escenario muy diferente al que comienza a suceder a partir del verso 15 del capítulo 24. Son dos escenarios diferentes, en dos tiempos totalmente diferentes. Nosotros creemos que el Señor viene a levantar la iglesia y que una vez que la iglesia sea levantada, según está escrito en la segunda de Tesalonicenses capítulo 2, pues entonces se tendrá la posesión del sistema satánico bajo el gobierno del hombre de pecado, del hijo de perdición, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que hará grandes señales, prodigios y milagros, de tal manera que va a hacer que muchos israelitas crean en él. ¿Ves? Y Pablo escribe de una manera amplia, dice, en el momento que él está dando esa profecía, porque es una profecía, dice Pablo, en este momento, en el tiempo en que Pablo da la profecía, en el siglo I, él dice, en este momento hay algo que detiene esa manifestación. ¿Y qué es lo que lo detiene? Desde la visión de Pablo y desde la visión de todos los intérpretes que pensamos que somos pretribulacionistas. Sí. Bueno, que el Señor vendrá antes de que comience la gran tribulación. Entonces, para darle respuesta a nuestra hermana o amiga venezolana o amigo, a la iglesia desde la visión nuestra, no le toca la gran tribulación. Y hago alusión a eso, ¿por qué? Porque cuando entramos al campo de la teología, de la interpretación, entonces se va a dar mucho que, dependiendo de la escuela de donde venga el estudiante, así se interprete la escritura. Nosotros venimos de una escuela dispensacionalista y como tal tratamos de ser objetivos en la interpretación, ajustándonos al texto. Por eso no concordamos con la otra corriente. ¿Por qué? Porque cuando se interpreta que el capítulo 12 del libro de Apocalipsis tiene que ver con la iglesia, pues entonces en vano está la profecía que dice Dios a través de el ángel o al ángel de la iglesia, que por cuanto hemos guardado la palabra de Dios, Dios nos guardará de esa gran hora de prueba que viene sobre el mundo, refiriéndose a la gran tribulación. Si nos tocara la gran tribulación, entonces no tendría sentido el texto del cual estamos hablando. Muy bien, hermano Carlos. Perfecto. Nos pregunta, hermano Carlos, Dios lo bendiga, pastor. ¿Me podría usted ayudar en la interpretación de la parábola de las 10 vírgenes? ¿Por qué 5 fueron insensatas y por qué 5 prudentes? Dice acá, Dios le bendiga.
No comprendo si esta parábola o esta enseñanza se relaciona con la iglesia o solamente con el pueblo de Israel, o se puede aplicar a la iglesia. Gracias. Es muy relativo. Ujú. Lo primero es que no es aplicable a la iglesia, porque la iglesia no es invitada. La iglesia es la novia y futura esposa. Las 10 vírgenes eran invitadas a esa boda. ¿Está claro? Entonces no es la iglesia, las 10 vírgenes no son la iglesia. Algunos toman como punto de partido las 5 prudentes, pero eso no dice para nada que sea la iglesia, porque esas 5 prudentes simplemente lo que están diciendo es que están invitadas a una boda, no que son parte esencial de la boda, porque en la boda hay 2 personajes que sin ellos no se puede llevar a cabo la boda, que es el novio y la novia. En ese caso, el Señor Jesús no se va a casar con 5 mujeres o con 5 vírgenes. Lo que dice la parábola es que Dios tiene un mensaje claro. Hay unos invitados para que vayan a la boda de él y su futura esposa, que es la iglesia. En el momento que llegue el evento, hay 5 que están preparadas para entrar, hay 5 que no. Y la enseñanza del tema en sí lo que quiere decir es que el ser humano debe estar preparado. No estar preparándose. No esperar para prepararse, que fue lo que les pasó a las imprudentes. Sino estar preparados, porque en el momento que menos lo espere, el que ha de venir, vendrá. Entonces, si usted es miembro del cuerpo de Cristo, debe estar preparado. Y si usted corresponde a una de las vírgenes invitadas, pues también debe estar preparado, porque al final puede darse que comience la boda y usted se quede por fuera, porque aunque tenga el conocimiento, no tiene el combustible. Recuerde que tenían la lámpara ambas. La marca, lo que marcó la diferencia fue que las prudentes esperaban el momento con sus lámparas encendidas y con provisión de aceite. Las otras esperaban que llegara sin tener aceite. Tenían la lámpara, pero no tenían el aceite. Vamos a trasladarlo a palabras más simples. Tenían el conocimiento, pero no tenían el Espíritu Santo. ¿Está claro? Más o menos esa es la interpretación. Excelente. Muy bien, hermano Carlos. Preguntan acá, pastor. Resulta que tengo un hijo con una discapacidad mental, dice nuestro oyente desde Europa, y tengo necesidad de bautizarlo. Tengo esa duda, ¿lo puedo hacer? ¿No lo puedo hacer? No debe de hacerlo, porque el bautismo solo se debe de suministrar en personas que puedan tomar su propia decisión. Nosotros no creemos en la teología tomasista, que para hablar del bautismo dice, pues que bautizan a los niños para que así como la bendición de Dios a Abraham por medio de la circuncisión pasara a las generaciones venideras, que se circuncidaran a los 8 días, pues que así ellos hacen el bautismo, que así como padre de familia tengo la bendición de Dios, voy a bautizar al niño para que tenga la bendición que Dios me dio a mí. Y eso va en contravía de la Biblia, por 2 razones. La primera, porque el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Cada uno es responsable. ¿Está claro? La segunda, porque es el individuo. Cuando uno lee Hechos capítulo 2, verso 38, puede informarse. Dice, Pedro les dijo, número 1, arrepiéntase. Y número 2, bautícese cada uno
sea, no es que deciden por mí. Soy yo el que tengo que razonar y tomar mi decisión. Una decisión personal. San Marcos capítulo 16 enseña: vayan y prediquen por todo el mundo el evangelio. El que crea el evangelio y luego se bautice, ese se salva. Entonces, la pregunta es: un niño o una persona que tiene una limitante mental puede creer lo suficiente como para entender que el bautismo es para el perdón de los pecados. ¿Estará en condiciones de ser discipulado? La respuesta es no. En consecuencia, no deben de bautizarlo. Entonces dirá la persona: ¿y qué pasa si el niño se muere? Usted no se ponga a hacer juicios. La Biblia dice que los que sin ley pecaron, sin ley perecerán. Los que bajo la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Y los que fueron ley para sí mismos, por esa ley, van a ser juzgados. Ahora, Dios hace juicio sobre seres conscientes, no inconscientes. Entonces, yo, si tuviera esa dificultad, me encomendaría a Dios, entregaría al Hijo a Dios, y Dios, que es soberano, puede hacer el milagro de la sanidad de tal manera de que Él, de su propia voluntad, decida bautizarse. ¿Ya? Vamos a suponer de que el niño se muere sin el bautismo. El niño, como no tiene la capacidad del conocimiento, porque tiene 18 años, pero piensa como un niño de 3, pues entonces esa personita va a recibir la retribución acorde a la que puede recibir un niño de 3 años, hijo de padre creyente. ¿Qué dice Pablo en la carta a los Corintios capítulo 7? Que los hijos que no están en condiciones de tomar decisiones, porque son menores de edad, porque su personalidad no se ha desarrollado, porque tienen alguna limitante, dice, son santificados en la mujer o en el marido. De otra manera, sus hijos serían inmundos. Muy bien, hermano Carlos, nos preguntan: pastor, trabajo en una UCI de un hospital y en ocasiones hemos tenido pacientes en estado de muerte cerebral. ¿Considera usted, bajo su concepto cristiano, que si el equipo médico decide no continuar con las medidas de soporte respiratorio y medicamentos, porque la persona está en un punto de no retorno, ¿considera usted que estos doctores están cometiendo asesinato? No. Ellos tienen un conocimiento. Y si una persona la tienen viviendo mecánicamente, no está viviendo la persona. La tiene viva son las máquinas. ¿Cuándo cometerían ellos un pecado ante Dios? Si la personita, sin ninguna ayuda mecánica, pudiera respirar y reflexionar. Y dijera, no, pero ¿para qué lo vamos aquí? Vamos a aplicar la inyección y ya. Como hacen con los animalitos, ¿no? Sí. Que les aplican una inyección letal, estando vivos, y que están en condiciones inclusive de expresar lo que sienten a través del gemir, del llanto del animal, de lágrimas inclusive. Pero si una persona no tiene razón, tiene la muerte cerebral, y solamente lo tienen ahí con un respiratorio artificial o un aparato, si ellos lo desconectaran, pienso yo, no es la postura de la Iglesia Pentecostal Unida, es la postura de un mortal como cualquiera. Pienso yo que no estarían cometiendo para nada. Es más, si a mi mujer o a mi hijo o a mí mismo me pasara algo así, yo no estaría de acuerdo que me tuviesen vivo de una manera artificial, porque eso iría en contravía del proceso normal de la vida dado por Dios, donde el hombre quiere hacerlo vivir a las buenas o a las malas.
Y yo creo que los cristianos debemos de saber que tenemos un tiempo para nacer y también un tiempo para morir. Y ese día que llegue, con máquinas y sin máquinas nos vamos a ir. Entonces, ¿por qué prolongar el dolor, la situación crítica de una persona cuando ya está muerto? Porque si tiene muerte cerebral, está muerto. ¿Qué decir de los médicos que practicaron la eutanasia en este caso de este joven que está ahorita boom en las noticias? Creo que ahí sí está mal, porque él es consciente. Y uno no debería de prestarse para satisfacer los caprichos. Estoy seguro que si tuviera en toda su plenitud de salud, no pediría la muerte. Y resulta que el ser humano debe de aceptar lo que pase con la vida, sea bueno o sea malo, siempre y cuando él tenga conciencia de lo que está pasando y sea dueño de sí mismo. Nosotros somos pro vida 100%. No estamos de acuerdo ni con la eutanasia, no estamos de acuerdo con el aborto, no estamos de acuerdo con el suicidio, no estamos de acuerdo con el homicidio. ¿Por qué? Porque en uno de los mandamientos está claro: no matarás. No soy yo Dios para ponerle fin a mi existencia. Ni soy Dios para ponerle fin a la existencia de otro porque simplemente dice yo quiero que me quiten la vida. Más allá de que el Estado, la ley, los señores del Congreso legislen, las cortes avalen, pues esa es la visión de ellos. Pues yo sí creo que por encima de todo eso está Dios. Y Él es el que decide sobre la vida del ser humano. Cuando un humano decide sobre la vida de otro o su propia vida, va en contravía de la autoridad soberana que es Dios. Amén, hermano Carlos. Nos preguntan, pastor, la famosa oración de fe que se está realizando en muchas denominaciones diferentes a la nuestra, está como boom por todas partes, se escucha por todo lugar que con solo hacer una oración de fe se es salvo. ¿Esto es bíblico? Eso es el neopentecostalismo, que quieren venderle una vida fácil, sin que las personas pongan en práctica lo que Jesús exige. A propósito de neopentecostalismo, hay otra pregunta que dice, ¿qué es eso del neopentecostalismo? Es suplantar la sana doctrina con conceptos personales a fin de que las personas puedan tener, entre comillas, una presunta paz espiritual, aunque no se hayan convertido. Entonces, vamos a creer lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia? ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. O sea, yo puedo creer que si oro por un enfermo, Dios sana al enfermo y también lo salva. Pero eso es diferente a estar ofreciendo oraciones de fe. Sí. Porque ya eso es hacer pensar que yo tengo el monopolio, el control de la circunstancia que el otro vive. Y resulta que no. Siempre el penitente es el llamado a pedir. Por eso la Biblia dice, ¿está alguno enfermo? Llame. ¿Está claro? Entonces es importante que tengas en cuenta eso. Esa oración de fe que le quieren vender es la manera de distraerlo a usted de la esencia del Evangelio, puesto que el Evangelio lo que dice es, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es que haga una oración de fe y ya se salvó. No, hay que entrar en la acción, que es la obediencia. ¿Cuántos hoy hacen la supuesta oración de fe y siguen completamente en la misma? No hay un arrepentimiento, como si nada, y ya piensan que con eso es suficiente. Claro, y se les olvida que el Evangelio es acción. Amén. Mano Carlos, Dios lo bendiga. Mi pregunta es, ¿al cielo vamos en cuerpo y alma o solo el alma? Ya que un líder predicó que al cielo va el cuerpo y el alma, y que al predicador
no debemos decir, bueno, y que el predicador dijo que no debemos decir que salvamos nuestra alma, sino el cuerpo. Gracias por responder mi pregunta. ¿Cómo así que salvamos? Sí, que el predicador dijo que no salvamos nuestra alma, sino el cuerpo, que nos iremos con cuerpo y todo a la salvación. La Biblia dice que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Lo primero que hay que decirle a este cristiano es que comprenda que la mejor manera de vivir el evangelio es como está escrito. ¿Y qué está escrito? Que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Uh-huh. En el capítulo 15 de la primera a los Corintios, usted encuentra una muy buena enseñanza acerca de la resurrección. Y entre ellos hay una pregunta que dicen, ¿y con qué cuerpo vendrán los muertos? ¿Y cuál es la respuesta? Necios. Necios. Porque usted no cosecha el grano que siembra, sino el cuerpo desnudo. Uh-huh. Y entonces coloque el ejemplo. Se siembra cuerpo animal, materia, carne, resucita cuerpo espiritual. Como para que usted le quede claro de que usted no va a ir en este cuerpo de carne. No, señor. Usted tendrá que sufrir un milagro que se llama el de la transformación. Pablo lo escribe en el capítulo 15 de la carta a los Corintios. He aquí os declaro un misterio. No todos dormiremos, pero todos sí seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Y suena tan raro que lo llama un misterio. Pero claro, porque puede entrar la especulación y claro. Cómo se hará y de qué manera. Sí. Entonces Pablo trata de explicarlo. Si siembras el grano de maíz, no nace el grano de maíz, nace la caña. Uh-huh. Para decir con ello que una cosa es la semilla y otra cosa es el árbol. Amén. En ese orden de ideas, siembra la semilla que es el cuerpo materia y entonces queda en la tierra como era. ¿No dice así la Biblia? Uh-huh. El cuerpo vaya a la tierra de donde fue tomado. Uh-huh. Y el espíritu vaya a Dios que lo dio. Entonces las personas deben de entender que lo que va a ir a la presencia de Dios es en sí la esencia del hombre en la esencia de Dios. ¿Cómo se explica eso? Pablo escribe en uno de sus escritos, básicamente en la carta a los Corintios, dice: el que se une a una ramera, un cuerpo es con ella. Uh-huh. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Juan, escribiendo en su carta, dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Pero todavía no se ha manifestado cómo vamos a ser. Porque cuando Él se manifieste, le veremos tal cual como Él es, porque seremos semejantes a Él. O sea, cuerpos que glorificados. El salmista en su Salmo 17 decía: en cuanto a mí veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Ya? Pablo, escribiendo la carta a los Filipenses, decía: la ciudadanía nuestra no está aquí, está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesús, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, uh-huh, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea, para que se cumpla lo que Pablo dice: el que se une al Señor, un espíritu, es con él. Entonces, si usted pensaba ir con los 54 kilos o los 130 kilos, olvídalo. O con la pinta que tiene. O con la pinta que tiene, olvídalo. Porque incluso no irá ni siquiera con la condición de género. Uh-huh. Imagínese. No irá, porque según la enseñanza de Jesús, los que tenemos el privilegio de la resurrección, seremos como los ángeles, espíritus hechos perfectos. Es decir, asexuales. Aquí hay varón y hay hembra. Uh-huh. En la resurrección se acaba eso, de varón y hembra, para ser espíritus hechos perfectos, como
los ángeles. Tremendo. Muy bien, hermano Carlos. Gloria a Dios. Nos preguntan acá, pastor, en Apocalipsis, explíqueme lo siguiente. Apocalipsis 3:12, si era Jesús el que hablaba, quien estaba hablando allí, ¿a qué se refiere cuando dice que en el templo con mi Dios? Así dice. Y el versículo dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. ¿Pero qué es lo que Sí, no que si es Jesús el que habla, porque dice que se lo llevará al templo de mi Dios cuando Jesús es el mismo Dios. Según lo que dice acá, lo que trata de preguntar el Capítulo oyente. 3, verso 12. Sí, señor. Es el mensaje a la iglesia de Filadelfia, ¿no? ¿Cierto? He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Exacto. Y nunca más saldrá de allí. Sí, porque dice O en sea, el templo, la pregunta es, ¿por qué Jesús dice? en el templo de mi Dios, si Él es Dios. Bueno, porque el templo de mi Dios es el templo de Jesús. ¿No ha leído cuando Jesús entró al templo? ¿Y qué hizo? Sacó a los cambistas, a los negociantes, al ático. ¿Y luego qué les dijo? Mi casa, casa de oraciones. Y ustedes la han convertido en guarida de ladrones. Y dijo mi casa. Y resulta que cuando uno lee el capítulo 6 y el capítulo 7 del segundo libro de Crónicas, encuentra quién es el dueño de esa casa. Entonces lo que la persona tiene que entender es en qué contexto se está dando. Jesús está en el mismo contexto de San Juan 14:1, donde él dice, en la casa de mi Padre. Pero luego lees en el verso 6 en adelante y resulta que el Jesús del verso 1, que habla de la casa de mi Padre, es el dueño de la casa, porque Él es el Padre. Amén. Entonces lo que usted debe entender es el contexto en el que se da. Al final Jesús, en la condición de hombre, es nuestro hermano. Y en esa condición está sujeto a ¿qué? A orar. Está sujeto a una esperanza, porque esa es la condición de todos. Jesús en esa condición, en ese contexto, le está diciendo a Juan que hay un lugar maravilloso donde él le va a hacer columna en el templo de mi Dios. No está diciendo que Jesús es uno o que Jesús tiene Dios, sino que más bien lo que está mostrando es exactamente lo mismo que aparece en el capítulo 1, el verso 8, que siendo Jesús es el Todopoderoso. Amén. Del mismo capítulo 17 del libro del Génesis. Yo quisiera que la gente pudiera entender en qué contexto está Jesús cuando está hablando. Porque una cosa es Jesús hablar como mi hermano, y en esa condición de mi hermano, entonces Él puede hablar de mi Dios como yo hablo de mi Dios, porque al final Jesús es mi hermano y es semejante a mí en todo. Pero si lo miramos en el contexto de Dios, entonces podrás darte cuenta que San Juan 14, 6 en lo adelante, te va a dar una explicación amplia acerca de lo que dice el verso 1 del mismo capítulo 14. Amén. Pastor, estoy casado con una hermana de la iglesia de Colombia, pero ella me abandonó hace 5 años y regresó a su país. Ella ya no asiste a la iglesia, pues está completamente apartada. Se puso pantalones, se tiñó el cabello y empezó a hacer cosas no relacionadas con una cristiana. Yo tengo 39 años ya. Y leyendo Lucas 16:18, ¿será que no me puedo volver a casar? Tengo miedo de pecar contra Dios si me caso de nuevo. ¿Qué me recomienda usted, pastor? La iglesia, hablo de la iglesia en Colombia. No sé dónde estará el hermano. Sí, no aclara. Pero la iglesia en Colombia
y su misión en el mundo se rigen dentro de las normas mismas de la iglesia. ¿A qué hago alusión? Que si en Colombia hay unas reglas para enviar misioneros y un misionero de Colombia está en Tailandia, él, sin duda alguna, hará uso de las normas de la iglesia que lo envió para enviar un misionero de ese país a otro país. Esto para simplificar en el sentido de que en Colombia hay tribunal eclesiástico. En el país donde usted está, si allá hay una misión de nuestra iglesia, allá debe de haber tribunal eclesiástico. La iglesia considera que hay dos razones por las cuales se puede avalar un divorcio. ¿Cuáles son? Cuando existe el pecado llamado fornicación en todas sus expresiones, que ya lo hemos dicho aquí más de una vez. O cuando se da el abandono total y definitivo. Y en ese caso, este creyente, su esposa lo ha dejado, ya lleva 5 años, ha tomado una nueva vida, ella vive de otra forma. Usted puede acceder al tribunal eclesiástico de su país y exponer el caso. Ellos lo estudiarán y espere el concepto que ellos emitan, y entonces usted podrá saber qué decisión tomar. Mal haría yo en decirle hágalo o no lo haga. Usted debe tomar en cuenta es la decisión de las personas que tienen la investidura dada por Dios y por la iglesia, para que dependiendo de la decisión de ellos, usted sepa cuál es el paso a seguir. Lo curioso es que solamente es en Colombia, ¿no, hermano Carlos? Con nuestra denominación, aquí en Colombia, el Tribunal Eclesiástico. No, yo sé que en España está. Y tengo entendido que las misiones que son lideradas por España también tienen el mismo orden. El mismo orden. Que investigue, que averigüe. Él debe de averiguar en el país donde esté, hablar con su pastor o con el misionero, que seguramente él le dará una orientación adecuada en relación a esa temática. Amén, hermano Carlos. Nos preguntan, pastor, recibí la promesa del Espíritu Santo hace 12 años. Estuve sintiendo la presencia de Dios y hablando en lenguas por 1 año. Pero hace 11 años no he vuelto a sentir esa presencia especial o no he vuelto a hablar en lenguas. He llorado al Señor, le he pedido, he ido a retiros, he ido a vigilias, hasta perdón le he pedido en muchas ocasiones por mis errores cometidos y nada que vuelvo a hablar en lenguas, y me preocupa, porque ¿será que si el Señor viene me puedo quedar? Yo soy servidora de la iglesia y siento mucho dolor por esta situación. Por favor, ¿me puede hacer el favor de responderme? Gracias. El hecho de que usted haya tenido esa experiencia de hablar en lenguas, 1 vez o 10 veces o 1 vez por día o todos los días por 12 meses, y después de 12 meses no volvió a hablar en lenguas, no quiere decir que no tiene el Espíritu Santo. Es que las personas deben de entender que las lenguas son un don. Un don, escuche, es un don. A lo mejor usted no tenga ese don. Tuvo esa experiencia como un testimonio de que Dios está en su vida, pero es muy posible que haya otro don del Espíritu Santo en su vida. No siempre el Espíritu Santo son lenguas. La iglesia cree y predica que las personas deben de certificar la llenura del Espíritu Santo a través de las lenguas. Así piensa la iglesia. Pero puede darse que usted hable en lenguas 1 vez y no volvió a hablar en lenguas. Bueno, eso no quiere decir que no tiene al Espíritu Santo. Porque si usted es fiel a Dios hasta hoy y permanece en Cristo hasta hoy, usted no lo puede hacer en sus condiciones humanas. La Biblia dice
la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Por mucho que usted quiera ser cristiana, sin el Espíritu Santo usted no puede ser. Si hasta hoy persevera en obediencia al Evangelio, esperando la venida del Señor, apartado o apartada del pecado, usted tiene el Espíritu Santo. Tal vez no tienes el don de lenguas, pero tienes el don de fe, tienes el don de profecía, puede ser, puedes tener el don de servicio, porque el servir es un don, ¿sí sabías? Sí, según claro. Romanos capítulo 2. Sí. Puedes tener el don de presidir, que también dice el que preside con solicitud, es un don. Puedes tener el don de la generosidad, de dar. Entonces la gente lo que tiene es que abrir la mente a no casarse con un don. Porque resulta que en Dios hay muchos dones y Él le da a cada uno el don en el momento y la circunstancia en la cual se requiere esa intervención de Dios. Puede ser que aún no se ha presentado la necesidad de que Dios ponga a funcionar ese don de lenguas en usted, porque a lo mejor está en un país donde usted habla el mismo idioma que habla la gente del país. Entonces, ¿para qué Dios hablar en otras lenguas a través de usted, cuando usted en su propia lengua natural puede persuadir a la gente acerca de la obra de Dios para salvación en Cristo? Es que recuerde que según la primera carta a los Corintios, capítulo 14, el verso 22 dice que las lenguas son por señal, no a los creyentes, Sino a los incrédulos. Ujú. Sí, señor. Bueno, llega acá una pregunta, bueno, un poco confusa. Voy a tratar a ver si sacamos, Si la descifro. si la desciframos en esta hora. Dice, un hermano que no esté sellado puede ejercer como pastor o como copastor, pero él no siente el llamado, imagínese usted. Pero dice, su esposa se siente muy feliz porque ella es servidora y desea con todo su corazón de que su esposo le sirva al Señor en el ministerio. Pero repito, él no ha sido sellado ni tampoco siente el llamado. Entonces me gustaría saber si él puede ser pastor o copastor sin haber sido sellado por el Espíritu No Santo. puede. Y al final dice, por favor, no crea usted que estoy imponiéndole. Pareciera que fuera como el pastor de ese el que está preguntando o algo así. Y la esposa es la que quiere que el esposo salga al ministerio y debe ser ella la que está presionando al pastor para que su esposo salga al ministerio. Número 1, ningún pastor debe de enviar a un hermano al santo ministerio por presión, Exacto. ni por intereses diferentes a lo que Dios coloque en la vida del pastor. Número 2, es imposible que sea pastor, porque de entrada en el cuestionario que tienen que llenar aparece esa pregunta. Y si él dice que no, pues simplemente no. Porque la Biblia requiere de hombres llenos del Espíritu Santo, no solamente para servir en el ministerio, sino para ser salvos. Ujú. Entonces es bueno que la persona entienda eso. No podrá ser. No podrá ser pastor mientras no sea lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo me doy cuenta que soy lleno del Espíritu Santo? Por el fruto. Y aparte dice que él no siente el llamado. Y si él no siente el llamado, pues imagínate. Sí, claro. Con mayores veras. Sí, exacto. Si él no siente el llamado y no quiere salir, pues No hay nada, nadie ahí lo no va a hay obligar. Exacto. Bueno, mano Carlos, acá hay un caso. Entonces una epístola dicen ahí. Hay un caso de un matrimonio. Entonces voy a tratar a grandes rasgos. Llevan 9 años de casados. Tienen 2 hijos. Uno de 8 años y uno de 4 años. Pero tiene un problema ya que hace un tiempo se vio involucrado el esposo con otra jovencita de la iglesia bautizada a través de mensajes de texto y llamadas. Fue lo que se vio involucrada, no trascendió más allá. Yo me fui de la casa por un tiempo, pero regresé porque sabía que tenía que luchar por un matrimonio. Le perdoné, seguimos adelante en el matrimonio, seguimos viviendo juntos, pero no convivimos más. Ya él no quiere estar conmigo, yo le insisto, hasta he llegado al punto de rogarle que arreglemos el matrimonio, pero no pasa nada. Es más, él hasta me dice que me vaya, que lo deje.
que lo deje tranquilo, pero yo no puedo abandonar mi matrimonio porque podría estar pecando ante Dios, dice ella. Le he insistido mucho, le he llorado, le he rogado que luchemos por el matrimonio, pero a pesar de que fui yo la que regresé después de que me enteré de su supuesto problema o cuando se implicó con esta jovencita, ahora es él el que no quiere saber nada de mí. Esto que le cuento no lo sabe ni el pastor, dice ella, que me administra, pues no siento la confianza suficiente para hacérselo saber. Le agradezco me pueda orientar, pastor, qué puedo hacer con mi matrimonio, cómo busco ayuda, qué hago. Él no quiere saber nada de mí, dormimos por aparte, por separado, él me sacó de la habitación, ya no dormimos juntos, pero no sé qué hacer para no pecar. Bueno, que crea lo que dice la Escritura. Le voy a leer. Capítulo 7, el versículo 10 de la primera de los Corintios. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Verso 12. Y a los demás, yo digo, no el Señor. Yo digo, sí, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Estamos leyendo el verso 13. Escuche. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. De otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle? Si él es el que definitivamente se ha separado, no quiere nada con usted, usted no tiene el por qué estar siendo maltratada psicológicamente, humillada, bajo el pensamiento de que tiene que luchar por su matrimonio. Él no quiere. ¿Y quién obliga al que no quiere? Complicado. Entonces, ni Dios. Dios no obliga. Dios no lo va a obligar a usted a que viva con un hombre que no quiere vivir con usted. Y que se lo ha demostrado habiéndola sacado de su propio cuarto. Entonces usted lo que tiene es que buscar una ayuda con el tribunal eclesiástico de su ciudad, de su distrito, para que ellos entren a dar una orientación inicialmente a la pareja a través de la red de familia y al final, si las cosas se hacen irreconciliables, entonces ellos tomen una decisión que le hagan saber a usted en qué condición queda dentro de la iglesia. Pero usted no está obligada a vivir con alguien que no quiere vivir con usted. En el caso de que ella obviamente sí se vaya, porque igual él no quiere estar con ella no puede volver a casarse. Ella debe someterse al tribunal eclesiástico, llevando pruebas de la situación. Y en razón a esas pruebas, entonces el tribunal eclesiástico emite un concepto que puede ser favorable o desfavorable. Según la situación. Y dependiendo del concepto que emita, entonces usted sabrá cuál es su condición dentro del cuerpo de Cristo. Ahí le dan la respuesta. Muy bien, hermano Carlos. Nos preguntan acá. Hermano Carlos, el Señor Jesús le bendiga grandemente. Soy fiel oyente de su programa y es maravilloso. Qué bendición estos espacios. Dice acá. Mi pregunta es la siguiente, hermano. ¿Puede una mujer cristiana tener la plena certeza de que Dios le haya perdonado el pecado tan grande después de haber abortado 3 bebés estando apartada, pero que por la misericordia de Dios me reconcilié hace ya varios años?
Es mi caso, hermano. A veces me hago esta pregunta y no sé si estoy inconscientemente afectada por esto, porque mi vida espiritual no es la mejor, no es plena en Dios. En mis oraciones le pido al Señor que me permita sentir el gozo de la salvación, poder sentir la paz, el gozo que tanto hablan y predican. Pero yo no siento paz en mí. Creo yo que es por este pasado tan difícil que tengo. El problema de ella no es el pasado, el problema de ella es el presente. Porque el pasado ya no existe. Uh-huh. Y ella dice que todo su problema fue estando sin Dios. Sí. Después de todo lo que le pasó, ella vino a los pies del Señor. Se entiende que cuando uno llega a los pies de Jesucristo, Él perdona nuestros pecados. Amén. Y no se vuelve a acordar de Uh-huh. ellos. ¿Cuál es el problema que ella tiene? Que vive el pasado en el presente. Sí. Y eso hace que la obra justificadora de Dios no se realice. Claro. Ella debe de entender que cuando Cristo murió por sus pecados, por nuestros pecados, y ha resucitado para nuestra justificación, es el equivalente a que el pasado remoto o reciente Uh-huh. ya no existe. Ya no existe. Entonces, Dios ya le perdonó, si ella le pidió perdón a Dios. El problema es que ella no se ha perdonado. Exacto. Entonces, usted lo que necesita es perdonarse. ¿Y cómo lo logra? Creyendo que la obra hecha por Cristo Jesús en la cruz del Calvario es suficiente para su perdón y su salvación. Y es un problema muy común, hermano Carlos. Hay muchos... A la gente los persigue el pasado. Sí, yo conozco muchos casos de personas que no han podido surgir, no han podido salir adelante en su vida espiritual porque aún tienen ese pasado muy presente. Pero no es porque Dios no los haya perdonado. Exacto. No es porque la iglesia esté pensando que hizo, sino porque Él mismo no le ha dado la oportunidad a la obra justificadora de Dios. Amén. ¿Qué es la justificación? Bueno, es la obra del inocente a favor del culpable para que el culpable sea declarado inocente. Y resulta que ya él hizo la obra y lo declaró inocente, pero usted todavía no se la cree. Eso es algo como así. Estoy condenado a 30 años de cárcel. Un día llega la autoridad competente y me dice, faltándome 29 años, Carlos, queda en libertad. Y yo digo, no, es que a mí me condenaron a 30 años y tengo que seguir aquí. No, es que ya está libre. El juez lo dice. No, yo no creo eso. Yo sigo así. Tremendo. Es algo así. Sí. Ya Dios le perdonó, su deuda está saldada, no se preocupe, no debe nada. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron y en Cristo son hechas nuevas. Amén, mano Carlos. Mire esta pregunta, mano Carlos. Dios le bendiga, pastor. ¿Se le ve bien a un pastor sentar al 70% de los servidores de una congregación, según él, porque no asistieron a un ayuno, dando como explicación que Dios le dijo? A mí se me hace que esa pregunta le hicieron alguna ¿Sí? vez. A mí se me hace que le hicieron alguna vez. O la leí en una de las redes sociales. Si la respondí, voy a reforzarla. Lo primero que debe de tenerse en cuenta es que el pastor es una autoridad en la iglesia. Y si él pusiera en disciplina a 70% de la congregación, es factible que tenga razones por las cuales se vea llamado a hacerlo. ¿Ves? Voy a colocar un ejemplo. Un día se reúnen 10 familias Sí. para un 25 de diciembre. En esa región, a todo el mundo, en el granero o tienda que llamamos el supermercado, le dan de regalo una botella de vino. Y se reunió un grupo a tomar el vino que les habían regalado y terminaron borrachos y terminaron peleando entre ellos. ¿Qué decisión debe de tomar el pastor con esas 10 familias?
cuando hay consecuencias complejas ahí. Bueno, si él toma la decisión de poner en disciplina no el 70 sino el 100%, pues él habrá hecho un análisis y dice, no puedo poner en disciplina a uno y al otro no, cuando todos se emborracharon y todos entraron en la gresca. Y esto que le estoy contando no es que me lo invento, es una realidad, sucedió. Sucedió. No digo el lugar, pero sucedió. Entonces, hombre, si el pastor vio que el 70% de sus creyentes son dignos de una disciplina y lo hace, él está en toda su potestad. Sí, acá le dan es como el aspecto de por qué no fueron al ayuno. Es el tema principal ahí. Allá eso es otra cosa. Si es un fenómeno de orden, yo qué sé, religioso, pues no sé cuáles serían los argumentos que el pastor tendría para hacerlo. Mal haría yo con ponerme a hacer juicios acá. Pero el pastor es autónomo, él debe saber que de todo lo que haga le tendrá que dar cuenta a Dios. El pastor debe preocuparse por administrar bien la iglesia de Dios, porque no es una empresa cualquiera, es la iglesia de Dios, es la consentida de Dios. Y si un paso mal dado del pastor hace que uno de los pequeños tropiece, pues imagínense lo que también lo espera el pastor. Claro. Entonces yo creo que el deber de esta iglesia es orar, no juzgar, y el deber de este servidor es no hacer juicios, sino dejar que cada pastor tiene su autonomía y él mirará cómo administra y cómo le da cuenta a Dios. Claro. Acerca de la responsabilidad que tiene. Siempre hay que saber el contexto de por qué se hizo esa decisión. Claro que sí. Mire esta pregunta, hermano Carlos. ¿El voto es obligatorio en la iglesia? Porque resulta que mi pastor dice que todos tienen que dar el voto, que no se puede quedar nadie sin dar el voto. Y si el creyente es un servidor más, lo obliga, porque piensa que es obligación que todos los servidores cumplan con el voto. ¿El voto es una obligación? Ninguna de las actividades que se propongan en la iglesia son obligación. Los cristianos están llamados a hacer las cosas por dos razones. Una por gratitud y otra por obediencia. Pero ya cuando me hablan de obligado, no. Ningún cristiano está obligado a dar votos. Ningún cristiano está obligado a dar ofrendas. Ningún cristiano está obligado a dar diezmos. Ningún cristiano está obligado a ir a culto. Porque Dios no dice así. Dios lo que dice es, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dios no obliga a nadie. Amén. Usted va al cielo si quiere. Usted contribuye en la obra de Dios si quiere. Nadie lo puede obligar. Pero si usted es un hijo de Dios o una hija de Dios, lo normal es que hagamos las cosas como Dios manda. ¿Y qué dice Dios? Traigan los diezmos y las ofrendas al lugar que Él ha escogido. No, yo no quiero. No lo haga. Dios no lo obliga. Y en consecuencia, ninguno puede obligarlo. Amén.